Buenos días. Bienvenidos a la Universidad Pontificia Comillas, concretamente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les doy la bienvenida en nombre del decano Alfredo Aragüetes, que no puede estar presente. Lo siento muchísimo, además. Estamos muy agradecidos a la ECA por celebrar aquí la 8ª edición del FIVE. Creo, si mi información es correcta, que es la 7ª edición que se realiza en ICADE. El 13 de marzo pasado nos concedieron un premio como socios protectores y estratégicos y estamos muy orgullosos y encantados de tener esta buena relación. Para nosotros, el trabajo que realiza la ECA, aunando los esfuerzos de profesionales y de profesores dentro de esta rama de conocimiento, es importante. Espero que disfruten de las sesiones, que pasen una buena mañana con nosotros y que la ECA siga contando tanto con la facultad como con las instalaciones de la universidad. Muchas gracias. Doy la palabra a José Morales, de IWE. Muchas gracias. Es ya la 8ª jornada FIVE, el 8º año que celebramos esta jornada de conferencias de instrumentos financieros y de contabilidad, y año y más cuenta con el patrocinio de EY. Para nosotros la verdad es que es un placer patrocinar esta jornada, de la que siempre salimos muy contentos porque siempre aprendemos mucho y siempre nos llevamos mucho. Sobre todo tiene mucho sentido ahora con la implementación próxima de las nuevas normas de la NIF 9, la NIF 15, la NIF 16, la NIF 17. Pues con estas nuevas normas pues tiene muchísimo sentido intercambiar opiniones, ver qué están haciendo otras empresas, etcétera. Bueno, muchas gracias a los clientes de EY que han venido, que sé que son bastantes, y muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a Felipe por organizar todo. Felipe es el alma de estas jornadas. Muchas gracias a ICADE por cedernos las instalaciones para celebrar la jornada. La verdad es que este año no hemos podido utilizar el otro aula porque ya no cabíamos, o sea, cada año somos más, o sea, cada vez es un mayor éxito. Y muchas gracias al ICAC por estar presente y darle empaque también a esta jornada. Ya está, ya cedo la palabra a Felipe. Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero disculpar la presencia de Leandro Cañivano, presidente de AECA, que suele tradicionalmente venir a la apertura de estas jornadas, pero que un imprevisto pues, no le ha permitido estar aquí, pero me encarga que les dé a todos ustedes su saludo y su agradecimiento por su presencia. Yo personalmente me sumo a ese agradecimiento. Efectivamente, este año probablemente es el que más audiencia tiene. Nos esforzamos porque estas jornadas pues, tengan la mayor aceptación, tratando de aglutinar distintos puntos de vista, no solamente desde un punto de vista mejor profesional, desde el punto de vista de auditores, también desde el punto de vista académico, de profesores, sino también desde el punto de vista de las empresas, que al final son los destinatarios efectivamente de estas normas y son las que las tienen que sufrir o disfrutar, según sea. Esperemos que realmente, aunque las empresas las sufran, los usuarios de los estados financieros las disfruten, porque se supone que se mejoran en aras de proporcionar una mejor información, que es hoy día el objetivo último de estas normas. Quiero agradecer a los patrocinadores, que como siempre su ayuda en la preparación de estas jornadas, y muy especialmente a ICADE, donde estamos aquí en sus instalaciones, efectivamente, por 7ª vez consecutiva. Y por lo tanto pues estamos muy agradecidos, y también muy agradecido a todos ustedes por su asistencia. Una característica que ha venido teniendo siempre esta jornada es la de la puntualidad, es decir, que el tiempo que tenemos para cada cosa es el que tenemos y nos tenemos que ajustar a él. Eso creo que es bueno para que todos los intervinientes pues puedan hacer uso de su tiempo, tanto si intervienen en primer lugar como si intervienen en el último. Entonces vamos a empezar por ser también ajustados en esta apertura, y por lo tanto solo me queda pasar la palabra a Enrique Rubio, que amablemente
va a dar por abierta estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Mi máximo agradecimiento pues, a ECA y a la universidad también, Pontificia de Comillas, por también albergar otra vez más esta edición y a los patrocinadores, ¿no? Agradecimiento, y no me quiero efectivamente alargar, agradecimiento sobre todo porque este tipo de ediciones, este tipo de foros, desde luego que contribuye sin lugar a dudas a una mayor divulgación, en este caso de una materia además que es compleja, ¿no? Y además que permite escuchar a las distintas vertientes o partes implicadas en la aplicación de esta norma. Bueno, me habéis comentado qué es lo que tengo que hacer ahora, es dar por aperturado, digamos, el foro, ¿no? Pues deseo de verdad el mayor y el máximo de los aprovechamientos y estoy seguro que así será. Muchas gracias. Bien, cumpliendo estrictamente el programa, ahora nos pasamos a la conferencia inaugural. Todos los años tratamos que una persona relevante haga una conferencia inaugural sobre temas de interés relacionados con la contabilidad y los instrumentos financieros en general. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con don Juan Manuel Pérez Iglesias, su director general de Normalización y Técnica Contable del ICAC, que nos va a hablar del proyecto de norma sobre los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. Creo que es un tema de altísima relevancia, puesto que va a unar aspectos contables con también aspectos mercantiles, de regulación mercantil, que muchas veces existen lagunas, existen diferencias de interpretación, y estoy seguro que nos va a dar una visión del estado de la cuestión y probablemente también de algunas posibles enfoques o soluciones imaginativas que pudieran dar un mayor grado de seguridad de la forma de llevar adelante ciertas operaciones con implicaciones mercantiles. Y sin más, agradeciéndole su presencia, doy la palabra a don Juan Manuel Pérez Iglesias. Juan Manuel. Muchas gracias, Felipe. Este proyecto ha pretendido hacer un recopilatorio de los aspectos contables relacionados con las sociedades de capital. Esa es la gran parte del proyecto, recorrer la ley de sociedades de capital y al hilo de cada una de las instituciones típicas, las acciones comunes, sin voto, acciones privilegiadas, acciones rescatables, las reducciones, los aumentos de capital, la aplicación del resultado, la emisión de obligaciones, la disolución, la liquidación. También tener en cuenta la ley de modificaciones estructurales, no solo la ley de sociedades de capital. E ir analizando cada uno de los aspectos de naturaleza contable, es decir, esa regulación, qué implicaciones contables tiene, cómo se tiene que abordar. Eso es una parte que en sí misma ya supone un recopilatorio que no se había hecho hasta la fecha de lo que podríamos denominar en términos coloquiales contabilidad de sociedades. Por delante, 6-7 artículos introducen un resumen de la NIC 32. Aquí, en este foro, no hace falta entrar en detalles, ¿no? Los criterios de presentación. Capital, deuda y cómo se contabiliza la remuneración del capital y de la deuda. Del capital patrimonio, del capital deuda y de la deuda en apariencia que se tiene que contabilizar como patrimonio neto. Todos esos aspectos. Bueno, para hacer este trabajo, llevamos ya un año con él, más o menos. Hemos contado en la Subdirección de Contabilidad con la colaboración de 2 profesores de la UNED, Enrique Corona, Virginia Bejarano, que la he visto por ahí al fondo, que nos acompaña. También con el apoyo en el criterio mercantil de Luis Fernández del Pozo, un registrador mercantil de Barcelona, para mí una de las mayores autoridades en el ámbito de la doctrina mercantil, yo no sé si en España, incluso me atrevería a decir que en Europa, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, cuando uno se pone a trabajar en esto y trabaja durante un año, al final, claro, se analizan muchísimos temas. Y yo creo que hemos trabajado demasiado.
hemos trabajado demasiado porque nos hemos animado, como se suele decir, nos hemos venido arriba, Felipe, y hemos entrado a hacer juicios sobre el régimen, el estatuto mercantil de determinadas masas patrimoniales, interpretaciones sobre conceptos indeterminados en el ámbito mercantil, como los beneficios distribuibles del artículo 95, el artículo 99 de la Ley de Sociedades de Capital, aspectos referidos a la reserva legal bruta, la reserva legal neta. Es decir, y eso, hablado con el Ministerio de Justicia, pues bueno, nos han recomendado que si sale una norma contable de este tipo, intentemos evitar ese tipo de juicios. Juicios que, por otra parte, son asumidos por la doctrina mercantil mayoritaria, como, por ejemplo, que la prima de emisión tiene un estatuto mercantil equivalente al de las restantes reservas voluntarias. Esto lo ponen todas las sociedades, muchas sociedades cotizadas, dentro de la partida referida al patrimonio de los fondos propios. Unos de una forma, se lanzan más, dicen esto es distribuible, otros no hay restricción para la distribución, es decir, cada uno lo aborda de distinta manera, pero hay amplio consenso. Hay otros aspectos, incluso en estos que son claros, se nos ha dicho que no entremos a través de una resolución del ICAC y, por lo tanto, del Ministerio de Economía a hacer ese análisis. ¿Eso dónde nos va a llevar? Nos va a llevar, pues, necesariamente a tener que reducir el contenido de esta resolución. Reduciéndolo, eliminando también aspectos que le daban una gran sistemática normativa, en mi opinión, que era la reproducción de las definiciones, en primer lugar, ¿no? Activo financiero, pasivo financiero, patrimonio neto, para que nos entendamos, veamos el contexto de lo que estamos analizando posteriormente, que en un solo cuerpo lo tengamos todo, no tengamos que ir al PGC para ver las definiciones. Bueno, en definitiva, queda un trabajo aquí complicado, muy complicado, porque si le quitamos estos elementos a la resolución, pierde gran parte de su utilidad. Y muchos de los que estáis aquí, salvo que acudáis al mercado negro, en el cual ya anda funcionando, pues bueno, no vais a tener, pues yo creo que la oportunidad de consultar el trabajo, que yo creo que ha sido útil, provechoso, y como todo trabajo, pues es que hay cuestiones al final que no nos ponemos de acuerdo. Y yo voy a suscitar aquí algunas de ellas, dado que estamos en este foro, ¿no?, de instrumentos financieros, a ver qué piensan los asistentes. En definitiva, en términos coloquiales, una pena. Entre otros temas, definiciones, las aportaciones al patrimonio, bueno, casos particulares, el usufructo de acciones. Juan Bustos, lo veo por aquí, también participa en el grupo. Juan, el usufructo, qué rato más bueno hemos pasado con el usufructo. Y al final, una cosa que tiene poca relevancia por ahí, la adquisición onerosa del usufructo, pues nos entretenemos en estas cosas, pero no nos ponemos de acuerdo, cada uno lo ve de una manera, ¿no? Aumento, reducciones de capital, negocio con acciones y participaciones propias, aplicación. Bueno, un primer tema, de calado mercantil y contable. No hay una definición de beneficio distribuible, pero se habla del beneficio distribuible. Las acciones privilegiadas, las acciones sin voto, tienen derecho a recibir ese dividendo mínimo o ese dividendo privilegiado si existen beneficios distribuibles. Es un primer elemento interesante. A través del beneficio distribuible de este concepto también podemos introducir el estatuto de algunos elementos, como la prima de emisión, las aportaciones de los socios, distintas a las aportaciones para compensar pérdidas. Resultado del ejercicio, una cosa intuitiva, minorado en la dotación de la reserva y las restantes atenciones obligatorias, hasta aquí, sin problema, establecidas por leyes o estatutos, así como los resultados negativos de ejercicios anteriores, es decir, el resultado menos las dotaciones obligatorias, menos la renta negativa, la renta positiva acumulada, remanente de existir y reservas de libre disposición. Es el fruto de la empresa, pero el fruto disponible al cual pueden recurrir los socios para retribuir, remunerar su aportación. Hay un elemento interesante aquí y es, si se emiten acciones con privilegio y acciones sin voto y la empresa tenía acumuladas reservas disponibles, pero a partir de ese momento, del momento de la emisión, no se genera renta, pero existen beneficios distribuibles acumulables, ¿es obligatorio el pago del dividendo mínimo? Felipe hace así. Eso es dudoso. Es dudoso.
porque se entra en un contrato ahí, ¿verdad?, a riesgo contingente del fruto futuro. Bueno, hay otros que opinan que no, que es el fruto acumulado, ¿no? Y entonces hay división de opiniones, pero incluso gente reputada en el ámbito mercantil. Y claro, nos tenemos que quedar así y decir, ¿lo aclaramos o no lo aclaramos? Este es un primer elemento. Tiene otro elemento interesante y es los resultados negativos en el importe que exceda la reserva legal. Porque si existe reserva legal, la reserva legal absorbe las pérdidas. Y por lo tanto, con una reserva legal de 20 resultados negativos de menos 20 y un resultado positivo del ejercicio de 5, ese resultado sería distribuible. Las reservas legales absorben los resultados negativos, ¿no? Cabría otro planteamiento y decir que no, que en caso de coexistencia en el patrimonio neto de la reserva y de reservas disponibles, son los otros, los resultados disponibles, los que tienen que absorber las pérdidas y, por lo tanto, ese resultado sería indisponible. Lo veremos un poco más adelante en el artículo 274, apartado segundo de la Ley de Sociedades de Capital. Ahí hay un elemento de interpretación también del estatus que se le quiera dar a la reserva legal. Aquí ya se está asumiendo la doctrina mayoritaria. Y es, si hay pérdidas, es la reserva legal la que absorbe las pérdidas y, por lo tanto, se puede distribuir esa renta. Felipe también hace así. Él es más partidario de una tesis de mayor refuerzo, de decir, la reserva legal es un capital de segundo orden y mientras existan reservas acumuladas, voluntarias, son esas las que absorben las pérdidas. Pues un elemento interesante también. En algunos países de la Unión Europea es así. Aquí, sin embargo, se nos dice que no. Y en esto hay cierto acuerdo mayoritario. Más temas. El resultado debe incrementarse. Esto es un tema muy interesante. A los efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado debe incrementarse en los gastos financieros contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo mínimo. ¡Wow! Y esto sí que llama la atención. Dice, ¿esto cómo puede ser? Dice, unos gastos financieros que ajustan el resultado del periodo para conformar el beneficio distribuible. Pero eso no puede ser. Es decir, porque los gastos financieros ya se han contabilizado al cierre del ejercicio, hemos contabilizado un pasivo y ese pasivo lo que hay que hacer no es distribuirlo, es pagarlo. No se tiene que tomar ninguna decisión sobre él. Nos podríamos encontrar el caso de que resultado contable previo a la contabilización de los gastos financieros sea igual justo a esos gastos financieros en concepto de dividendo mínimo, con lo cual el resultado sería cero. ¿Hay beneficio distribuible? Desde el punto de vista de la correcta interpretación de los artículos 95 y 99, en términos contables no hay beneficio distribuible. ¿En términos mercantiles hay beneficio distribuible? En términos mercantiles sí hay beneficio distribuible, es que está ya contabilizado, lo que falta es pagarlo. Para aunar la tesis contables de resultado cero con el juicio mercantil que se tiene que realizar en la Junta General, porque esto hay que acordarlo en la Junta General, parece ser, cualquier remuneración a los socios, sean obligatorios, eso a los contables decimos, pero eso no puede ser, pues parece ser que sí, que la doctrina mercantil insiste en que ese pago tiene que pasar por la Junta General, a pesar de que se haya contabilizado como un gasto y como una deuda. Para aunar las dos tesis, la contable de resultado cero y la necesidad de tener que pagar, incrementamos ese resultado cero en los gastos financieros que están contabilizados como una deuda y generamos un concepto de beneficio distribuible de naturaleza mercantil que se incorporaría como un elemento en la base de reparto. Bueno, esto pasó por la Comisión de Codificación y le gustó mucho. Me sorprendió, dije, vaya, esto no lo esperaba yo. Y me dijeron, y por supuesto que esto se devenga el 31 de diciembre, que era otro elemento de decir, bueno, si esto tiene que pasar por la Junta General, ¿cuándo se devenga ese gasto financiero? ¿Se devenga el 31 de diciembre? ¿O se devenga en el momento en que se acuerda por parte de la Junta, si eso es un elemento sustantivo? Llegamos al acuerdo, bueno, me sorprendió de que concluyeran como concluimos los contables, de que eso es una remuneración como cualquier otra remuneración a un pasivo y debía devengarse el 31 de diciembre. Se introduce también elementos como que la prima de emisión o asunción constituye patrimonio aportado que puede ser objeto de recuperación. Esto no se decía de manera expresa en la Ley de Sociedades de Capital. Y las aportaciones de los socios, que regulamos en el artículo 8º, ese negocio de aportación al margen del aumento de capital, también tiene la categoría de beneficio distribuible. Cuidado, son aportaciones, la prima, desde un punto de vista económico, aportaciones, negocios de aportación, no son renta. También las aportaciones de los socios, pero sin embargo,
son distribuibles, integran el concepto de beneficio distribuible. Bueno, pues no sé qué quedará de este concepto de beneficio distribuible. Bueno, otra cuestión interesante es, y este es un tema que me gustaría aquí plantear, ¿no? Todos conocemos, creo que se va a hablar después, del criterio de clasificación del capital como fondo propio, como deuda, a través del que denominamos el test de la obligación. Un instrumento financiero es un pasivo si existe obligación de entrega de flujos de efectivo, bien vía reembolso, bien vía remuneración. Hasta ahí, nada, sin problema. Esto aparece en el año 2010 en las sociedades cooperativas, en la normativa de las sociedades cooperativas, y hay una gran explicación en la exposición de motivos sobre el test por las distintas ventanas de liquidez, el reembolso, la remuneración, el retorno. Construimos instrumentos compuestos, pasivos puros o instrumentos de fondos propios puros, incluso aunque sean en apariencia deudas, obligaciones perpetuas, subordinadas, etc. Ayer estaba haciendo un repaso por algunas cuentas de sociedades cotizadas, y de todo esto, de capital, deuda, voy a entrar ahora, instrumentos cancelables con instrumentos de patrimonio neto, ¿no? Obligaciones convertibles, opcionalmente, obligatoriamente, por fijo, variable, etc. De todo eso hay muy poco, la verdad. Hay poco. Algunas entidades tienen obligaciones perpetuas. Bueno, en un plazo de 5 años desde la emisión, el emisor puede reembolsarlas, lo cual genera una expectativa, una ventana de liquidez, lógicamente, en el que se mete ahí, y probablemente se reembolsen, se acaben reembolsando, porque, lógicamente, las entidades tienen que estar retribuyendo a los inversores. Independientemente de que sean accionistas, es un elemento interesante. Independientemente de que sea la lógica económica, implica que hay que retribuir al inversor. Independientemente de que sea un accionista, independientemente de que sea un bonista. No. Esos títulos otorgan un tipo de interés, una rentabilidad fija o variable, pero condicionada a que se repartan dividendos. En principio no es obligatoria, pero como casi todos los años se reparten dividendos, pues se paga el cuponcillo. Y la gente contenta, supongo, de que va remunerándose. Pues bien, de acuerdo con el test de la obligación, pues algunas entidades, no voy a citar, es lo poco que aparece, ¿no? Califican como patrimonio neto, otros instrumentos de patrimonio neto. Y la calificación es correcta, evidentemente. La remuneración se contabiliza como una aplicación del resultado. No pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, igual que si fueran acciones, capital. Se habla del efecto impositivo, neta del efecto impositivo. Parece ser que eso es deducible. Sería una cuestión para la reflexión, si eso es así. Es decir, porque si se comporta como la remuneración del capital propio, probablemente no debería de serlo. Y probablemente el inversor debería de gozar de los beneficios de la doble imposición económica, ¿no? Ahí empiezan ya los elementos complejos. El ámbito contable, el ámbito fiscal, el ámbito mercantil. Estamos solos los contables. En el ámbito fiscal, estos gastos financieros del capital obligatorio, es justo lo contrario de lo que acabo de comentar, lo primero que he dicho, los gastos financieros de las acciones privilegiadas, sin voto, esos no son fiscalmente deducibles, son gastos, sin embargo, contables. ¿Por qué? Porque están remunerando al capital propio. Estos otros, la cuestión contraria, es decir, en apariencia deudas, que se contabiliza la remuneración como una aplicación del resultado. Bueno, no sabemos, ¿no? Parece ser que eso se ha otorgado deducibilidad a esa remuneración. Pero, al margen de esto otro es lo que nos ha llevado un análisis interesante. Constancio, voy a sacar aquí el ejemplito, que tú lo tienes esto muy trabajado, ¿vale? También se calificará como un pasivo todo contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que, si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio. Bueno, y si es un derivado, pueda ser o será liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo por otro o de otro activo financiero por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio. Esto es lo que llamamos la regla fijo por fijo. Es decir, que si yo tengo obligaciones y entrego, son obligaciones convertibles a una relación de conversión fija desde el momento inicial, es el caso que se regula en la Ley de Sociedades de Capital, ¿no?
Es el caso que la NIC 32 toma como referente de instrumento compuesto genuino, es decir, una obligación, una relación fija por fijo desde el momento inicial. Sé cuántas acciones me van a dar y yo simplemente tengo que atender a la evolución de la acción para si la acción sube, pues cojo esas acciones y si la acción baja, pues no la cojo y cojo el efectivo, ¿no? Y ahí surge un componente de patrimonio neto. Pero claro, la verdad que la lectura de esto, dice, esto concluye con, a estos efectos no se incluyen entre los instrumentos de patrimonio aquellos que sean en sí mismos contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio. Bueno, esto, los que estáis muy relacionados con los instrumentos financieros, Felipe, lo veis normal. Pero esto no es normal. No es normal esto. Tenemos que ser conscientes de que esto no es normal. No se entiende bien. Y tendríamos que ser capaces de... Claro, dice Felipe dirá, pues Juan Manuel, anímate. Majo, que tú estás ahí en el ICAS, ¿no? Va a ser yo el que lo proponga, ¿no? Pero claro, deberíamos de intentar hacer un esfuerzo, sobre todo, porque es que estas cosas luego es que no se ven mucho. Es decir, se ven, pero en sociedades cotizadas se ven, pero tampoco muchas, ¿eh? He estado mirando varias, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Santander, SACIR, pues todas esas, estaba mirando ahí un poco, no, se ve muy poco todo eso en esas, ya las otras no... Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con ejemplos como este, que cuando te apartas del supuesto típico que regula la NIC 32, ese, fijo por fijo, desde el momento inicial, o bien obligatoriamente convertibles por un número fijo, que todo eso es instrumento de patrimonio desde el principio, obligatoriamente convertible. Eso es una especie de ampliación de capital que se recibe por anticipado, obligatoriamente convertibles. Con un tipo de interés fijo, ahí es un elemento de pasivo, hay que determinar, ¿no?, el valor actual de ese cupón, eso es un elemento claro. Convertibles por un número variable, pues eso parece que es un pasivo, porque al final me van a dar el importe que he entregado, lo dividirán por la cotización en ese momento y me darán tantas acciones. Eso es equivalente, que me den las acciones o que me den el dinero y que yo vaya a comprar las acciones. Es decir, esos son supuestos más o menos que están controlados. Este otro, que lo hemos debatido en el grupo. Una entidad emite un bono convertible. Me parece que con el bono voy a acabar, Felipe, porque... Con valor nominal de 300 euros. Convertible al vencimiento a un precio de ejercicio igual al valor de cotización de las acciones en el momento de la conversión. Es decir, yo doy 300 y dentro de 3 años o cuando sea la conversión me dan un número de acciones equivalente a 300 dividido por la cotización que tenga en ese momento la acción. Hasta aquí diríamos, bueno, pues esto es un número variable de acciones. Número variable de acciones, esto lo tendría que contabilizar como un pasivo, en principio. Pero tiene dos barreras. Dice, me dan un número máximo de acciones, 120, es decir, si el precio de la acción empieza a bajar, no me van a dar la ratio 300 precio de la acción. Por ejemplo, si bajase hasta 1, 300 acciones, no. Hay una barrera, me dan 120, con lo cual a partir de ese momento la empresa gana. Está entregando un contravalor inferior a las 300 unidades monetarias. Se supone que el bonista no va a ir allí. El bonista dirá, ¿para qué quiero yo eso? Deme las 300 unidades monetarias, porque es una opción que tiene el bonista. Con lo cual, esto en principio lo deberíamos de descartar, ¿verdad, Constancio? Me dirijo a Constancio porque lo ha analizado esto y creo que tiene una opinión contraria a la que aquí se plantea, ¿no? Le estoy dando tiempo para refrescarla porque estas cosas que además se nos olvidan, ¿verdad, Constancio? Que esto, ¡buah!, que es otra cosa que tiene esto, claro. Y luego tiene un número mínimo de acciones que me van a dar, 80. Dice, como mínimo me dan 80. ¿Y qué pasa? Pues claro, va subiendo el precio de la acción y se va reduciendo el número de acciones que me dan. Si la acción llegase a 5, me darían 60 acciones. No, te doy 80. A partir de ahí gana. Y pierde la empresa. El bonista gana. Empieza a coger valor el derivado para él. Al vencimiento, bueno, pues aquí está un poco planteado el asunto. La cuestión es, esto hay que dejarlo en 300. ¿Cuál es el derivado implícito que hay aquí? Esta es la primera cuestión que nos deberíamos plantear. ¿Cuál es el derivado implícito que hay aquí? ¿Esto es una opción de compra que tiene el bonista fijo por fijo?
que nos llevaría a no tocar el valor del pasivo de 300, es decir, cuando rompiese esa barrera por arriba de 80, no ir reconociendo un gasto y un pasivo. ¿Ese es el planteamiento o no? ¿O es variable? ¿Es un número variable? En la medida en que existe aquí una variabilidad y deberíamos de contabilizar ese gasto financiero. En este ejemplo, al vencimiento, la opción vale 1,6. Lo normal, bueno, aquí hay un poco más de explicación, pero básicamente es lo que he comentado, ¿no? El que te den 80 o 120, se supone que hay unos topes, 2,5, 3,75, cuando baja de 2,5 es cuando empieza a ganar la empresa, cuando sube de 3,75 la cotización es cuando empieza a ganar el bonista. Si la acción sube, pues recibiría el contravalor. Si la acción baja, se supone que no va a ir. ¿Para qué va a querer ese número de acciones? 120. Recibirá las 300 unidades monetarias. Lo que nos planteaba un integrante del grupo es cómo tratar esto. El caso de que baje el precio de la acción, en el cual la empresa en principio gana, siempre que el bonista convierta. Pero claro, el bonista no va a convertir. Esto coincidíamos, Constancio, ¿verdad? Decíamos, este supuesto, bueno, nos lo podemos plantear, pero ¿qué sentido tiene esto? Que el bonista esté dispuesto a recibir 192 en contravalor, 1,6 por 120 acciones, cuando puede recibir 300 unidades monetarias en efectivo. Esto se planteaba porque puede decidir ir por tener una mayor participación en el accionariado. Bueno, ¿verdad, Felipe? Hay gente patón, que se suele decir. Pero vamos, tiene que ser muy caprichoso. En esto nos entretenemos en el grupo de trabajo, fíjate. ¿No? Y lo que hablábamos era, bueno, es que la IFRIC 19, ¿no? La IFRIC 19, aumentos de capital por compensación de deudas. Dice que, claro, quedan fuera de su alcance. En aplicación de la IFRIC 19 esto sería así. Tendría una deuda de 300 que se cancela con instrumentos de patrimonio por 192. Y por diferencia tendría una renta, un ingreso. Eso sería la IFRIC 19. Pero están fuera de su alcance las emisiones que están determinadas desde el momento inicial. Es decir, que la ratio de conversión está determinada en el momento inicial. Parece ser que esto dice la IFRIC 19. Con lo cual decimos, ya no podemos aplicar la IFRIC 19. Si pudiéramos aplicar la IFRIC 19, probablemente aplicaríamos esto. Como no la podemos aplicar, deberíamos de concluir que esto es prima de emisión, podríamos decir. Eso es prima, en el supuesto hipotético de que esto se hiciera. Ese caso probablemente no se plantearía, se plantearía este otro. Es decir, que se produzca un aumento en la cotización y que me den las 80 acciones al final. No me den menos, 60, etcétera. ¿Habría un gasto financiero, incrementaría el valor del pasivo hasta 400, de 300 a 400? ¿Sería así? ¿Es un derivado de pasivo esto? ¿O por el contrario, debemos de concluir que no, que es un instrumento de patrimonio neto, que está implícito, que es una ratio fijo por fijo, pero singular, en la medida en que tiene, bueno, de manera singular, ¿no? Un alza, al alza y a la baja? Bueno, ¿cuál era tu opinión, Constancio? ¿Y que no había que hacer nada entonces? 300, no. Bueno, Constancio opina esto. Había otros integrantes del grupo que pensaban que no, que había que contabilizar un gasto y aumentar el pasivo. He visto este caso en cuentas consolidadas, parecido. Obligaciones convertibles en sociedades, en acciones de GHSA. Aparentemente la diferencia es que aquí la posibilidad, la opción no la tiene solo el inversor, sino que la tiene el emisor. Que el emisor, y además en cualquier momento, puede entregar las acciones. El 24 de septiembre del 14, GH Tal emitió con la garantía de GH obligaciones convertibles en acciones nuevas o previamente existentes, por un importe de 1.500 millones a un tipo de interés fijo, anual del 4,9 y vencimiento. Bueno, eso ya sería un componente de pasivo, porque no está condicionado. Los bonos pueden ser convertidos a opción del comprador o del emisor, a opción de los dos, no solo del comprador, que era el caso que yo planteaba. En cualquier fecha, desde el día 41 posterior a la fecha de emisión y hasta el día 25 previo a la fecha de vencimiento. El precio mínimo al que se convertirán los bonos se establece en una horquilla
10,9, 14,5. Cuando se emitió esto, la acción de esta empresa estaba en el entorno de los 10, más o menos, un poquito, y entonces se le decía al inversor, venga, anímate, que si pasa de 11, como mínimo te daremos esas, y a lo mejor llega a 12, a 13, y tú vas a recibir la ratio sobre 11. Por lo tanto, cuando las vendas en el mercado, las venderás a 13. Ahí tienes una posibilidad de ganancia, ¿no? La diferencia entre 11 hay una prima del 22,5. Pues bien, este caso, que yo ya no me atrevo a decir si esto es parecido o no a lo anterior, ya no lo sé. Sin embargo, aquí se trata como un instrumento de patrimonio. Dice, se trata de un instrumento compuesto que se separan sus dos componentes, un componente de deuda por el cupón y un componente de patrimonio por el importe remanente, debido a que la emisión incluye una opción para el emisor de conversión en acciones propias, a un ratio fijo. Es decir, se da un tratamiento parecido a las obligatoriamente convertibles, a un ratio fijo, que está incluido dentro del epígrafe otros instrumentos de patrimonio. Teniendo en cuenta esto, yo casi estoy un poco con el planteamiento de Constancio. Si tuviera que opinar, con muchas dudas, Felipe. Y me voy a despedir con otra cosa mercantil. Todo esto no lo pensaba contar aquí, evidentemente. Otra cosa que me ha llamado la atención. Y esto es un tema estrictamente mercantil. Las reglas de aplicación del resultado. Algo tan simple como esto. Es decir, que se utiliza muchísimo. Dice, bueno, pues tengo resultado, solo podrán repartirse dividendos, el test de patrimonio, ¿no? Sí, después del reparto, el patrimonio no es inferior al capital. Es decir, reparto el fruto. El fruto es lo que se reparte. 274, reserva legal. En todo caso, una cifra del 10% hay que destinarla a la reserva, hasta que alcance el 20%. Dice, y aquí está, la reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas. La reserva legal absorbe las pérdidas. Ahí. Felipe dice, sigue leyendo. Dice, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Ejemplo. Capital 100.000. Reserva legal 20.000. Resultados negativos menos 20.000. Y hay un resultado de 5.000. Primera tesis. Primera pregunta. ¿Está dotada la reserva legal? Y yo, como soy buena persona, he puesto el ejercicio del 20% justo y 100.000. Podría haber puesto 67.422. Pero no quiero abusar a primera hora de la mañana, ¿no? Y aparentemente la respuesta podríamos decir sí, ¿no? Esto tendría que ser un clamor. Sí, Juan Manuel, sí, está dotada, ¿no? 20.000. Bueno, vamos a ver las 5.000. Dice, ¿se puede repartir las 5.000? Porque está dotada la reserva legal. Araceli ya cabecea, dice que no. Vale, Araceli se va a la B o a la C. Veo que se va a la B o a la C. Una mujer prudente, muy bien. Se ve que la contabilidad forja, ¿no?, el espíritu, ¿no? 5.000. Pero vamos a la primera tesis. Está dotada, no hay que dotar. Dice, ¿puedo repartir? Dice, si reparto el patrimonio neto, ¿es inferior al capital social? No. El patrimonio neto es 100.000, no es inferior al capital social. Con lo cual, la tesis de los más aguerridos, de los más audaces, es la A, ¿no? Repartirlo todo y no dotar la reserva legal. Y aparentemente encaja dentro de la letra. Del 273, 2 y del 274. Salvo Felipe dice, eso hay que verlo. Vamos a verlo. Solución B. La solución B se plantearía, ¿hay reserva legal? No. Felipe dice, no. Porque hay un concepto que es la reserva legal efectiva, sustantiva o material, que parece ser que en el ámbito mercantil la doctrina mayoritaria lo ha asumido. Y dice que aquí no habría reserva legal, porque hay pérdidas. Y en tanto haya pérdidas, la reserva legal absorbe las pérdidas. Con lo cual, la reserva legal sería 0. Hay que dotar, por lo tanto, el 10% de 5.000 a la reserva legal.
Y el resto, en principio, se podría repartir. Bueno. Esta tesis B, que parece ser que nos comentaba Luis Fernández, que es la mayoritaria, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando hemos ido a la Comisión General de Codificación y he visto división de opiniones? Una persona con mucho criterio, muy reputada, me dice: anda, Juan Manuel, que no he hecho yo repartos con la letra A. Y yo pensaba, los habrás hecho con la A y con la B y con la C. Pues como no está claro, y no quieres que se ponga claro, para que todo el mundo sepa qué atenerse. Bueno, y la última sería la de Felipe, probablemente. Decir, oiga, vamos a ver, pero ¿es que la reserva legal tiene que absorber las pérdidas? Existen 5.000, existen beneficios disponibles para tal fin. Con lo cual, aquí no se puede repartir nada, porque no hay fruto. Y si yo hablo así, fruto, todos sabemos lo que estoy diciendo. Y dice, claro, no puede ser. Hay 5.000 de beneficio y resultados negativos acumulados de 20.000. La renta neta es menos 15, porque ahí ya estáis sugestionados. Estáis pensando que la reserva legal es un pseudocapital, que es indisponible la reserva legal, no se puede repartir de manera directa. Esta sería la tesis más prudente, que sostiene Cristina Bejarano, que está ahí al fondo, ¿no? ¿Cristina? ¿Virginia? ¿Virginia? Sí. Virginia dice que sí, ¿no? Y cualquiera encaja más o menos dentro de la letra de la ley. Y ya acabo porque hay que acabar. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta, pero desde el punto de vista del comprador de estas obligaciones invertibles. Porque en nuestro caso nos está ocurriendo para resaltar que nos ofrece una contrapartida de una futura conversión en acciones, una futura compañía. Es decir, nosotros prestamos financiación o servicios. Financiación o servicios, ellos a cambio, en el caso de que el negocio tenga éxito, nos proponen una participación en su capital. Y nuestra duda es que nos está costando mucho trabajo definir ese derecho como ¿qué? Porque no es una participación en acciones aún, es una especie de opción de compra que tampoco hemos ejercido aún. Entonces no tenemos muy claro cómo contabilizarlo. Pues yo tampoco lo tengo claro. Probablemente sea un híbrido desde el punto de vista del comprador y un compuesto desde el emisor, pero claro, hace falta tener todos los datos. Normalmente hay que hacer el espejo. Es decir, en todo esto, lo que he dicho, obligatoriamente convertible. Si es patrimonio neto para el emisor, es instrumento de patrimonio para el tenedor. Lo que pasa es que ese espejo las normas internacionales no lo replican con claridad, porque dicen, esto es un activo financiero, híbrido, y se quedan ahí. Pero a veces hay que entrar en el análisis de ese instrumento de patrimonio, sobre todo desde la perspectiva de IFRS 9, para aplicar la opción, ¿no? La opción en la cartera de variación. Vale. Yo seguiría un poco el espejo, miraría la clasificación en el emisor y diría... ¿Más preguntas? Bueno, yo si no hay más preguntas, simplemente decir que me ha parecido interesantísima tu presentación. Yo modestamente opino que el trabajo que estáis haciendo me gustaría que llegase a buen fin, porque creo que es realmente muy importante. En temas de beneficio distribuible, efectivamente hay legislación mercantil, pero con interpretación realmente complicada. Incluso quedan aspectos que no están del todo claros. Por ejemplo, los ingresos que van directamente a patrimonio neto no se distribuyen. Pero ¿qué pasa con los gastos que van directamente a patrimonio neto? Debían probablemente deducirse y esto Interesante cuestión. No se deduce, o sea, tiene que tener un tratamiento, debería ser asimétrico. En la resolución se dice una cosa, se toma una postura y se habla de los ajustes. Entonces, para que eso se pueda comprobar, porque esto al final hay que comprobarlo, en parte por el registro mercantil. El ajuste es el componente neto, pero a lo mejor no debería de ser el componente neto. Es que ya creo que sea una pieza de la legislación mercantil o sea una pieza de la legislación contable, realmente la distribución de beneficio creo que requiere de y los otros aspectos que has comentado pues también. Así que muchísimas gracias por el trabajo,
Muy bien, buenos días.